El humo se eleva sobre 7 colinas. El olor a quemado y a tierra húmeda se mezcla con el silencio. En el año 390 antes de nuestra era, los guerreros galos saquearon y quemaron Roma hasta dejarla en ruinas. Las calles, que ayer aún estaban llenas de vida, ahora están cubiertas de escombros de tejas y vigas carbonizadas. Los pocos sobrevivientes observan lo que queda de su ciudad, un montón de cenizas donde parecía que ya nada podría volver a crecer. Pero de esas cenizas surgió una ciudad que cambió el mundo. En unos pocos siglos, Roma se convirtió en el primer megaprópolis de la historia con más de 1 millón de habitantes. No era solo un conjunto de viviendas, sino el centro nervioso del poder planetario. El Imperio Romano tenía 70 millones de personas en 3 continentes, y todo se gobernaba desde esta ciudad. La riqueza del mundo fluía hacia aquí, transformándose en piedra y oro. Sobre las calles estrechas se elevaban templos de mármol de hasta 10 pisos de altura. Sus columnas blancas se podían ver a kilómetros de distancia. Estos templos servían no solo a los dioses, sino también como un recordatorio eterno de quién era dueño de esta tierra y de todo lo que había en ella. Para comprender cómo funcionaba esta ciudad, no basta con sus ruinas. Por eso, basándonos en los datos de las excavaciones, los textos antiguos y las capacidades de la inteligencia artificial, recreamos sus calles y edificios tal como eran en su época de esplendor. Descenderemos a las catacumbas del Coliseo para descubrir el complejo mecanismo que convertía el asesinato en un espectáculo. Entraremos en la casa de las sacerdotisas, quienes tenían un enorme poder, pero vivían bajo la amenaza de ser enterradas vivas. Y veremos la fortaleza de la Guardia Pretoriana, la guardia personal encargada de proteger a los emperadores, que en lugar de eso asesinó a 13 de ellos. Este viaje es una disección del sistema de poder, las tecnologías y la vida cotidiana que forman la base de nuestra propia civilización. Nuestra travesía comienza donde latía el corazón de este imperio, en el Foro Romano. Dentro de este austero edificio de ladrillo no hay ni dorados ni estatuas, solo filas de escalones de piedra que se elevan a ambos lados del piso de mármol. Este es la Curia, el salón de reuniones del Senado. Aquí, en un silencio interrumpido solo por el susurro del pergamino y las voces de los oradores, se reunían 600 senadores para debatir las leyes del imperio. Decidían sobre la guerra y la paz, nombraban gobernadores para provincias lejanas y asignaban presupuestos que hoy parecerían los de naciones enteras. Este edificio ha llegado hasta nosotros casi intacto, con las mismas paredes que escucharon los discursos de Cicerón. Pero el poder no pertenecía solo a quienes estaban dentro. Junto a la curia se alzaba la rostra, un estrado para oradores decorado con los mascarones de proa de barcos enemigos capturados. Fue desde allí que Marco Antonio pronunció su famoso discurso fúnebre tras el asesinato de Julio César. Abajo, en la plaza, se congregaba una multitud ruidosa. Antonio no pronunció discursos apasionados. Simplemente desplegó ante los romanos la toga ensangrentada del dictador, marcada por 23 puñaladas. Luego leyó su testamento. El silencio se transformó en murmullos, y luego en gritos de furia. En su testamento, César dejó dinero y sus jardines a orillas del Tíber para cada ciudadano romano. El hombre que los senadores mataron como tirano resultó ser el único que se preocupó por la gente común. Esa noticia fue la chispa. La multitud, dominada por el dolor y la ira, se apoderó del cuerpo del dictador. Rompían los bancos y mesas de los puestos cercanos y llevaban antorchas. La gente incineró el cuerpo de César justo en el foro. El centro político se convirtió en una pira funeraria gigantesca. Sobre esas cenizas, impregnadas de dolor popular, la política se volvió religión. En el lugar de la cremación construyeron el templo del divino Julio. El altar se colocó exactamente donde se consumió la pira. La revuelta espontánea de ayer se convirtió en un culto oficial del Estado. Así, Julio César se convirtió en el primer romano declarado oficialmente un dios. Un hombre asesinado por su ansia de poder absoluto, recibió después de la muerte lo que no pudo alcanzar en vida: la inmortalidad. El foro se transformó en un escenario donde los mortales podían ascender hasta los cielos. Pero no todo poder en Roma dependía de discursos estruendosos o del furor de las multitudes. A veces, el destino del imperio se decidía en completo silencio, tras las paredes de un pequeño templo, donde ardía un fuego que nunca debía apagarse.
Dentro del pequeño templo circular se siente un calor sofocante. No hay una estatua de una deidad, solo un fuego eterno ardiendo en el hogar central. El crepitar de las llamas es el único sonido que rompe el silencio. 6 mujeres vestidas de blanco se mueven en silencio en la penumbra. Este es el templo de Vesta, donde desde hace más de 1000 años arde una llama sagrada sin interrupción. Las vestales, sacerdotisas vírgenes, son quienes cuidan este fuego. Sobre sus hombros recae la responsabilidad del destino de todo un mundo. Los romanos creían que si el fuego se extinguía, el imperio caería. Estas mujeres entraban al servicio siendo niñas y permanecían en el templo durante 30 años, jurando mantener su virginidad. A cambio de este sacrificio, gozaban de un poder impensable para otras mujeres romanas. Las vestales podían poseer bienes, hacer testamentos y estaban libres de la autoridad paterna. Su palabra podía perdonar a prisioneros que encontraban por casualidad en el camino hacia la ejecución. Solo al cruzarse con ellos, en la calle, entre la multitud, por azar, y el condenado regresaba a casa con vida. Pero el precio del error era absoluto. Romper el voto de castidad se castigaba con ser enterrada viva. A la sacerdotisa culpable la llevaban en completo silencio, en una camilla, como si fuera una difunta, hasta una cámara subterránea especialmente excavada. Le dejaban un pedazo de pan, un poco de agua, una lámpara de aceite, y sellaban la entrada para siempre, nivelando la tierra sobre ella. Durante más de 1000 años, esta paradoja fue el corazón de la religión romana. Una santidad absoluta y una vulnerabilidad mortal, encerradas en un solo cuerpo. Este extraño, duro y honorable servicio continuó hasta que una nueva fe cambió el mundo. La tradición terminó en el año 394 después de Cristo, con la llegada del cristianismo. El fuego sagrado de Vesta, que había ardido desde la fundación de Roma, fue apagado. Su modesto templo quedó vacío. Pero justo encima, en la cima de la colina, ya se alzaba desde hacía tiempo un poder diferente. Un poder que construía palacios del tamaño de ciudades y no necesitaba silencio para mostrar su grandeza. Las laderas del foro permanecen abajo, y el aire se vuelve más delgado. Aquí, en la colina palatina, no se escucha ni el bullicio del mercado ni los gritos de los vendedores. En otro tiempo, aquí vivían aristócratas adinerados, pero con el paso del tiempo, los emperadores transformaron toda la colina palatina en su complejo palaciego personal. Sin embargo, la idea del poder imperial fue cambiando. La casa del primero de ellos, Augusto, era intencionalmente sencilla. Pocas habitaciones con frescos modestos, el hogar de un ciudadano influyente pero no de un dios. Él quería parecer el primero entre iguales. Apenas 100 años después, esta máscara fue abandonada. El emperador Domiciano construyó aquí un enorme palacio ceremonial, la Domus Flavia. Ya no era una casa, sino una máquina de poder. En sus salas del trono, los techos alcanzaban los 30 metros de altura, como un edificio de 10 pisos. Los pasos de los embajadores y suplicantes reverberaban con eco sobre las paredes de mármol pulido, haciéndolos sentir insignificantes ante la presencia del gobernante. Esa era la zona pública del palacio. Cerca se encontraba la Domus Augustana, la residencia privada del emperador y su familia, un mundo oculto a las miradas externas, con jardines interiores, fuentes y aposentos personales, donde la divinidad en el trono volvía a ser humana. Pero incluso eso no era suficiente. El poder exigía aislamiento total. En los terrenos del palacio de Domiciano había un estadio privado de 160 metros de largo. Ya no tenía que descender al valle para ver los espectáculos más populares. Combates de gladiadores, carreras de carros, competencias atléticas. Todo esto ahora podía organizarse para un solo espectador, sentado en su palco. Un circo privado como el máximo símbolo de un poder desconectado del mundo. Pero eso era apenas una sombra tenue de la verdadera arena, la que se encontraba en el valle abajo, donde la pasión y la muerte se convertían en el espectáculo principal para cientos de miles de personas. Esta es un valle alargado, encerrado en piedra y mármol, con más de 600 metros de largo. El Gran Circo es la arena más grande del mundo antiguo, capaz de albergar a más de 150,000 espectadores. Eso representa una cuarta parte de toda la población de Roma reunida en un solo lugar. El aire vibra con sus voces,
y se mezcla con el olor a polvo, sudor y vino barato. Aquí no hay la refinada quietud del Senado ni el respeto sagrado de los templos. Lo que domina es el rugido de la multitud, sedienta de una sola cosa: las carreras de carros. El magistrado deja caer un pañuelo blanco. 12 cuadrigas arrancan a toda velocidad. El estruendo de 48 cascos y 12 pares de ruedas de madera se funde en un rugido continuo. El auriga no escucha los gritos desde las gradas. Solo percibe los resuellos de los caballos y el chirrido de los ejes. La velocidad alcanza los 75 kilómetros por hora, y los proyectiles de barro golpean su rostro como piedras. Las riendas no están en sus manos. Están firmemente enrolladas alrededor de su cintura para manejar la cuadriga solo con el peso de su cuerpo. Pero si cae, es una sentencia de muerte. Los caballos lo arrastrarían por la arena hasta que del cuerpo no quede nada. En las curvas, las cuadrigas se acercan peligrosamente. Basta un movimiento en falso para que el eje de una roce la rueda de otra. Los romanos llamaban a esos choques naufragios. La madera cruje, los caballos caen, y los hombres se convierten en un amasijo bajo los cascos de sus rivales. Pero quienes sobrevivían y ganaban alcanzaban una fama inmortal y una riqueza inimaginable. Un famoso auriga, durante su carrera, ganó lo suficiente para alimentar a toda Roma por un año. Su nombre se coreaba en las calles, y sus estatuas se erigían al nivel de las imperiales. Sin embargo, la pasión que creaba a estos ídolos tenía también un lado oscuro. Los aficionados en las gradas se dividían en 4 facciones: los azules, los verdes, los rojos y los blancos. No eran simplemente clubes deportivos, sino casi partidos políticos, cuya lealtad rozaba la locura. El fanatismo era tan intenso que en las gradas estallaban revueltas, en las que a veces morían miles de personas. El Coliseo era más pequeño que el Gran Circo, con capacidad para solo 50.000 espectadores, pero se convirtió en el símbolo más reconocible de Roma, y el más temible. Durante 300 años, en su arena murieron cerca de 400.000 personas: gladiadores, criminales, prisioneros y esclavos. Esa es la población completa de una ciudad moderna, destruida metódicamente en un pequeño espacio de tierra. A ellos se suman cientos de miles de animales muertos, cuyos huesos los arqueólogos siguen encontrando hasta hoy. El imperio recorrió sus dominios para traer a esta arena leones de África, osos de Germania y elefantes de Egipto. Para las 50.000 personas en las gradas, lo que sucedía era pura magia. La arena de arena, hace un momento vacía, de repente se abría, y de la tierra emergía, como surgido de la nada, un león furioso o un guerrero armado. La multitud rugía de emoción, sin imaginar que el verdadero milagro de ingeniería estaba justo bajo sus pies. El espectáculo en la arena era solo la parte visible de un enorme y sofisticado mecanismo. Bajo el piso de madera de la arena se encontraba un laberinto de 2 pisos. El hipogeo, un mundo de sombras, olor a depredadores, sudor y miedo. En estrechos pasillos, iluminados por lámparas de aceite, cientos de esclavos preparaban el siguiente acto del espectáculo. Trabajaban en un estruendoso caos. El chirrido de los cabrestantes, los rugidos de las bestias encerradas y los gritos de los vigilantes se mezclaban en un zumbido constante. En ese infierno subterráneo se encontraban las jaulas de los animales, las cámaras de los gladiadores y un complejo sistema de 28 elevadores. Cada elevador era una plataforma de madera impulsada por 8 esclavos que giraban un enorme cabrestante. Al recibir la señal desde arriba, comenzaban a tirar de las cuerdas, levantando la jaula con el depredador o el decorado hasta la trampilla en la arena. Otro grupo de esclavos, arriesgando su vida en lo alto, abría las compuertas en el momento preciso. El animal, cegado por la luz y ensordecido por el rugido de la multitud, saltaba al terreno arenoso. La magia era el resultado de un arduo trabajo esclavo y un cálculo impecable. No era un espectáculo espontáneo, era una producción de muerte de alta tecnología. Solo en los primeros 100 días de juegos para la inauguración del Coliseo, murieron 5.000 animales. Esta arena, que ha perdurado casi 2.000 años, fue una demostración de que el genio ingenieril romano podía diseñar y construir cualquier cosa, incluso una perfecta cadena de producción de muerte. Del estruendo de la arena, a un silencio casi absoluto.
Dentro del panteón, el aire es fresco e inmóvil, con olor a piedra antigua y a incienso. Los sonidos de la plaza bulliciosa se pierden en un espacio enorme y perfectamente circular. Sobre la cabeza flota una cúpula gigantesca. Su bóveda de concreto tiene un diámetro de 43 metros y no cuenta con ningún soporte interno. El peso se distribuye con una precisión matemática. Para aligerar la estructura, los ingenieros usaron diferentes tipos de concreto. En la base es pesado, con fragmentos de basalto, mientras que hacia la cima se vuelve más liviano, con la adición de piedra pómez porosa. Hasta ahora, sigue siendo la cúpula sin refuerzo más grande del mundo. En su centro exacto, hay un único orificio llamado el óculo. No es solo una ventana, sino un ojo vivo que mira al cielo. A través de él, un denso haz de luz cae en la sala oscura, donde bailan motas de polvo. Este rayo se desplaza lentamente por los profundos casetones del techo y por las paredes de mármol pulido, marcando el paso del tiempo, como la aguja de un reloj cósmico. Este templo fue construido por el emperador Adriano y es el edificio mejor conservado de la antigua Roma. Su nombre significa Templo de todos los dioses. El panteón estaba dedicado a todas las deidades del imperio a la vez, desde Júpiter hasta los espíritus provinciales menos conocidos. Un espacio de fe universal, donde un legionario romano que regresaba de la frontera germana y un filósofo griego podían sentirse parte de un mundo unificado. Y hoy aún se puede entrar y pararse sobre el mismo suelo de mármol que ellos pisaron hace 1900 años, levantar la mirada y contemplar el mismo rayo de luz que entra por el mismo orificio. En ese instante, el tiempo se comprime y el abismo entre las épocas desaparece. El diseño del panteón fue tan armonioso y técnicamente perfecto que su influencia se ha sentido durante 2000 años. En la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en la Catedral de San Pablo en Londres y en el edificio del Capitolio en los Estados Unidos. Pero, ¿por qué este milagro se mantuvo casi intacto, mientras que los grandes palacios del Palatino y los templos del Foro que lo rodeaban se convirtieron en ruinas y en fuente de materiales para nuevas construcciones? La respuesta es simple: cambió para sobrevivir. En el año 609 de nuestra era, el emperador bizantino regaló el panteón al Papa, y el templo pagano fue transformado en la iglesia cristiana de Santa María y los Mártires. Ese acto lo salvó de la destrucción. Sus columnas de mármol no se usaron para levantar nuevos palacios. Sus puertas de bronce no se fundieron para hacer cañones. La conversión en iglesia lo preservó para la eternidad. Pero ese destino no le tocó a todos. El edificio más sagrado de Roma, su verdadero centro espiritual, tuvo un final muy distinto. En la colina capitolina, el punto más alto de la ciudad, se alzaba un edificio considerado el más sagrado de Roma, construido en el año 509 antes de nuestra era. El mismo año en que se fundó la República, el templo de Júpiter era uno de los más antiguos y grandes de la ciudad. Sus columnas macizas y su techo dorado se podían ver desde cualquier parte de Roma, un punto de referencia eterno grabado en el cielo sobre la ciudad. Durante más de 800 años, este templo fue el centro espiritual del imperio, pero hoy casi no queda nada de él. Solo algunas filas de piedras que formaban los cimientos, ocultas bajo edificios modernos. La historia preservó el panteón, un templo para todos los dioses, pero destruyó la casa principal de su deidad suprema. Este templo no era solo un lugar de adoración, era el destino final del más grandioso ritual romano, el triunfo. Tras una victoria aplastante, el general entraba en la ciudad. Su rostro estaba pintado de rojo, una imitación de la antigua estatua de terracota del dios dentro del templo. Detrás de su carro avanzaban las legiones, llevando los tesoros capturados y conduciendo a reyes prisioneros encadenados. Bajo el estruendoso rugido de la multitud, la procesión ascendía lentamente por la vía sagrada hacia el Capitolio. Allí, en las escalinatas del templo, terminaban las celebraciones triunfales. El vencedor sacrificaba toros blancos a Júpiter, agradeciéndole por el don de la victoria. En ese momento, el destino del general y el del imperio se unían bajo la mirada de los dioses. A diferencia del panteón, este templo no se conservó. Estaba dedicado a la tríada capitolina: Júpiter, su esposa Juno y su hija Minerva, los protectores del Estado. Pero ellos no pudieron defender su propia casa.
El edificio fue destruido varias veces por incendios. Uno de los más devastadores no fue causado por un rayo ni por una invasión enemiga, sino durante una guerra civil, cuando romanos luchaban contra romanos en las calles de la ciudad. Cada vez lo reconstruían, siempre más grandioso. Pero al final, el tiempo, el olvido y nuevas creencias hicieron lo que los enemigos no lograron. Las piedras del templo sagrado fueron saqueadas para construir iglesias y palacios. El mayor símbolo de la fe y el poder romano fue desmantelado por sus propios habitantes. La persona que estaba al mando del mundo necesitaba una protección absoluta. Para ese propósito se creó la Guardia Pretoria, una unidad élite que servía como guardaespaldas personales del emperador. Los mejores entre los mejores, seleccionados por su fuerza y lealtad. En su máximo apogeo, la Guardia contaba con alrededor de 10.000 soldados, quienes recibían un salario triple al de un legionario común. Rompiendo una antigua ley romana que prohibía mantener tropas en la capital, ellos vivían directamente en la ciudad, dentro de la enorme fortaleza llamada Castra Praetoria, construida en el año 23 después de Cristo. Sus armaduras pulidas y su cercanía al trono eran un símbolo visible de la invulnerabilidad del poder imperial. La última línea de defensa, un muro vivo entre el gobernante y sus enemigos. Pero este muro resultó ser la trampa más peligrosa. A lo largo de su historia, los pretorianos asesinaron al menos a 3 emperadores, justo a aquellos a quienes habían jurado proteger con su vida. Sus espadas no solo defendían, también elegían. La Guardia se convirtió en un gobierno en la sombra, capaz de derrocar a un gobernante y colocar en el trono a otro, más generoso o más dócil. La traición se volvió una herramienta política y la lealtad una mercancía. El culmen de este cinismo ocurrió en el año 193. Tras otro asesinato de un emperador, los pretorianos pusieron el trono en subasta. El imperio fue entregado a quien ofreciera el precio más alto por la lealtad de la Guardia. El poder sobre el mundo fue vendido, como cualquier otro trofeo. Era fácil reconocerlos entre la multitud. La característica distintiva de su casco de gala era una cresta transversal de crin de caballo roja. Solo ellos y los centuriones la usaban, pero el símbolo principal que revelaba su esencia estaba en sus escudos ovalados. Un escorpión rodeado de estrellas y la luna. Un pequeño y letal animal, capaz de asestar un golpe repentino y fatal a una víctima mucho más grande. Ese emblema no era solo un adorno. Representaba con precisión su papel en el corazón del imperio. Siempre cerca, siempre listos, y nunca se podía estar seguro si te protegían o aguardaban el momento para atacar. Palacios y cuarteles, templos y arenas, todo esto fue construido con piedra y la ambición humana. Pero nada de eso podría haber existido sin lo que fluía sobre las cabezas de los habitantes. 11 grandes acueductos conducían a Roma, ríos artificiales que abastecían a una metrópoli de millones. El más famoso, el Aqua Claudia, se extendía por 69 kilómetros desde los manantiales en las montañas hasta las murallas urbanas. Esa distancia hoy la recorremos en automóvil entre una gran ciudad y otra. La sucesión de sus arcos, que se perdían en el horizonte, era lo primero que veía el viajero al acercarse a la capital del mundo. Al entrar a la ciudad, estos arcos de piedra alcanzaban una altura de 27 metros, como un edificio moderno de 9 pisos. En la cima de esta gigantesca estructura, dentro de un canal de piedra cubierto, fluía continuamente agua fría y pura. Todo el sistema funcionaba únicamente gracias a la fuerza de gravedad y a un cálculo ingenieril preciso. No había bombas ni mecanismos. Los ingenieros localizaban la fuente en las montañas y trazaban un camino desde ella con una pendiente apenas perceptible, pero constante. Excavaban túneles en las rocas y tendían puentes sobre los valles, manteniendo esta inclinación calculada al milímetro a lo largo de decenas de kilómetros. El más mínimo error en los cálculos habría detenido el agua, pero no se detenía. Día y noche, año tras año, este río artificial llevaba vida al mismo corazón del imperio. Este flujo constante abastecía las villas imperiales, miles de fuentes públicas y las grandiosas termas. Tramos de este acueducto todavía se mantienen en pie, casi 2000 años después. La piedra, colocada sin cemento, sin acero, sin ninguna herramienta moderna, ha resistido todo.
El agua, transportada con tanto esfuerzo, era un símbolo de lujo y poder. Alimentaba los palacios y jardines de las personas más adineradas del mundo. Pero esa era solo una pequeña parte del caudal, destinada a 1% de la población. El agua de los acueductos abastecía las villas de los ricos, pero el 90% de la población de Roma vivía en un mundo completamente distinto. Sus casas no estaban en las colinas, sino apiñadas en las zonas bajas, en callejones estrechos y siempre sombreados. Eran las insulae, los primeros edificios multifamiliares del mundo, que alcanzaban hasta 5 o 6 pisos de altura. Desde la calle se escuchaba el ruido constante de los carros y los gritos de los vendedores. Dentro del portal, una penumbra y el aroma de lentejas cocinándose sobre brasas. La escalera era empinada e inestable. En la planta baja, en un amplio departamento con paredes decoradas, vivía un comerciante acomodado. Tenía acceso al agua e incluso su propio baño. Pero a medida que se subía, los habitantes eran más pobres y sus cuartos más estrechos. En la parte más alta, bajo el techo de tejas, se apiñaban familias en habitaciones sin ventanas. No había sistema de agua ni cocina. El agua se acarreaba en cubetas desde la fuente más cercana y la comida se cocinaba en fogones inseguros, arriesgando incendiar las estructuras de madera. Cuanto más arriba, más barata la renta y más cerca del cielo, pero también más lejos de todo lo que hace la vida humana habitable. Estos edificios se construían con materiales baratos, madera y ladrillos frágiles. Los derrumbes ocurrían con tanta frecuencia que los emperadores implantaron leyes para limitar la altura de las construcciones. Por la noche, los residentes dormían al son de las crujientes vigas, sin saber si verían el amanecer. Ese era el precio de vivir en la capital del mundo para la mayoría de sus habitantes. Pero bastaba salir a la calle para entrar en un espacio completamente distinto, diseñado por el Estado para ellos. No muy lejos del foro se elevaba el mercado de Trajano, un enorme complejo comercial integrado directamente en la ladera de una colina. Más de 150 tiendas y oficinas distribuidas en varios niveles. Allí se comerciaba con todo tipo de productos, desde granos egipcios y aceite de oliva español hasta seda proveniente del lejano China. En las galerías techadas y resonantes se cerraban tratos, se comentaban las noticias y simplemente se buscaba refugio del sol abrasador. Pero el verdadero corazón de la vida social no eran los mercados, sino los gigantescos baños públicos, conocidos como termas. Las termas de Trajano ocupaban una extensión de más de 11 hectáreas y podían albergar a miles de personas simultáneamente. No se trataba solo de una piscina con sauna, era toda una ciudad dedicada al descanso bajo un mismo techo. Salas para ejercicio físico, bibliotecas, jardines para pasear, saunas y piscinas de agua caliente y fría. Y lo más importante, la entrada costaba muy poco, apenas unas monedas pequeñas. Por eso, todos venían aquí, desde esclavos hasta senadores. Entre el vapor, las barreras sociales parecían desvanecerse. El cargador entrenaba junto al aristócrata. El esclavo nadaba en la misma piscina que su dueño. Durante unas horas al día, cada habitante de Roma tenía acceso a un lujo que no podía permitirse en su propia casa. Más allá de las paredes de los baños, los esperaban escaleras inestables y habitaciones oscuras. Pero aquí, en los salones de mármol, eran ciudadanos de un mismo imperio. Para gobernar a 1 millón de habitantes, se necesita más que templos de mármol y legiones victoriosas. Hace falta un sistema. Roma fue la primera ciudad en alcanzar la población de 1 millón de personas, y para lograrlo tuvo que, en esencia, inventar la ciudad moderna. Los desafíos que enfrentó: vivienda, abastecimiento de agua, logística, entretenimiento para enormes multitudes, son los mismos que hoy enfrentan los ingenieros en Nueva York, Londres o Tokio. Las soluciones que encontraron hace 2000 años fueron tan acertadas que todavía las utilizamos. El legado romano no son solo ruinas, es un plan en funcionamiento. Las insulae, los primeros edificios residenciales de varios pisos del mundo, fueron el diseño para nuestros edificios multifamiliares. El Coliseo, capaz de alojar y evacuar a 50.000 personas en cuestión de minutos gracias a su sistema de escaleras y salidas, se convirtió en el modelo para todos los estadios modernos. El Coliseo y el Circo Máximo juntos
podían contener más de 200.000 espectadores, una cifra que ni todas las ciudades modernas alcanzan. Los foros y termas romanos, donde los ciudadanos se reunían, comerciaban y descansaban, se transformaron en nuestras plazas públicas y centros comunitarios. El acueducto Aqua Claudia, que transportaba 190.000 metros cúbicos de agua al día, fue el antecedente de nuestros sistemas de abastecimiento hídrico. Incluso el concreto, el material con el que construimos nuestro mundo, se basa en sus desarrollos químicos. La cúpula del Panteón sigue siendo la mayor cúpula de concreto no armado del mundo. 2000 años. Nadie la ha superado. Las ideas de Roma viven en nuestras ciudades, pero algunos de sus edificios siguen existiendo por sí mismos, borrando la frontera entre el pasado y el presente. El edificio de la Curia, donde se reunía el Senado, ha llegado hasta nuestros días, y es una de las construcciones mejor conservadas del foro. No es una copia ni una reconstrucción. Son los mismos muros de ladrillo que escucharon los discursos de los senadores que decidían el destino del mundo. A pocos pasos de allí está el Panteón. Hoy podemos entrar y estar bajo la misma cúpula que los romanos vieron hace 1900 años. La misma columna de luz cae desde el óculo sobre el mismo piso de mármol. En ese instante, la historia deja de ser un relato del pasado. Se convierte en un espacio en el que estamos parados justo ahora. Roma no cayó. Simplemente se transformó en el cimiento sobre el cual se construyó nuestro mundo.